Muy buenos días, amados hermanos. Les saludo en el amor del Señor. Y bueno, la última alabanza nos introduce bastante en lo que es la temática del día de hoy, escrita en el libro de Romanos, que hemos estado revisando ya hace varias semanas, en realidad durante todo este año. Y el día de hoy vamos a comenzar el capítulo 5 y vamos a tomar solamente los dos primeros versículos. Romanos capítulo 5, versículo 1 y 2. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Padre amado, esta mañana venimos a tu presencia reconociendo que somos inmerecedores de esta gracia, Señor, inmerecedores de tu perdón, pero en tu infinita misericordia, en tu infinita voluntad, Señor, y soberanía, has decidido, Padre amado, abrir nuestros ojos y sacarnos de la muerte a la vida. Gracias, Padre amado, por todas las bendiciones que nos das, Señor. Ayúdanos a tener una vida que realmente certifique, Señor, que somos tus hijos. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, esta primera parte, ¿no es cierto?, son solamente 2 versículos. Y les recuerdo, a manera de resumen, que los capítulos 3 y 4 que estuvimos viendo durante varias semanas son capítulos bastante densos desde el punto de vista de que constantemente se está repitiendo la palabra justicia, justificación, ¿no es cierto? Pero es necesaria ese conocimiento para que nosotros podamos apreciar a partir de hoy lo que son, por decirlo de alguna manera, los beneficios o la bendición o las bendiciones que recibimos a partir de esa justificación. Lo primero que tenemos que recordar es que el capítulo 3 nos muestra nuestra condición como seres humanos. Y los invito al capítulo 3 ahí de Romanos, versículo 10. El apóstol viene hablando acerca de nuestra condición y en el capítulo 3, versículo 10, dice, como está escrito, y hace alusión, por supuesto, a lo que está escrito en lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento. No hay justo ni aún uno. Entonces, Dios ha establecido para nosotros, ¿no es cierto?, que no hay justo ni aún uno. Ese fue el resultado del pecado de Adán. Esa es la herencia que todo ser humano natural, nacido en este mundo, carga. Somos pecadores. No somos justos delante de Dios. Esa es la primera convicción que recibimos cuando se nos presenta el Evangelio. Cuando respondemos al Evangelio, la primera convicción es que somos pecadores. Y aunque eso pareciera ser algo que no nos molestaba mucho, porque habitualmente dices, bueno, todos somos pecadores. Y tienen razón. El punto es que la consecuencia de esa condición es aterradora. Es aterradora. Entonces, a veces tomamos nosotros mismos a la ligera esta condición, ¿no es cierto? Pero en términos reales, bajo la mirada de Dios, bajo la visión y el estándar de Dios, es una condición aterradora. No hay justo ni aún uno. Eso es absoluto. Ahora, el mismo capítulo 3, versículos 23 al 26, nos da la bendita solución o la bendita forma en que el ser humano únicamente puede ser redimido de tal condición. Y esa única forma es la obra de nuestro Señor Jesucristo. No a través de ningún tipo de ritual, está diciendo a los judíos, ¿no es cierto? No es por la circuncisión, no es por las obras, no es por haber sido el pueblo que fue depositario de la ley.
No es por andar con la Biblia bajo el brazo. Es porque verdaderamente hemos sido redimidos. Dice el versículo 23, por cuanto todos pecaron, Romanos 3:23 vuelve a reiterarlo, todos pecaron y la consecuencia inmediata de eso es que estamos destituidos de la gloria de Dios. Y si estamos destituidos de la gloria de Dios, entonces significa que estamos bajo condenación. Esa es la realidad del Evangelio, hermanos. Si no existe esto en nuestra predicación del Evangelio, obviamente nosotros estamos haciendo algo indebido y cercenando, esa es la palabra, cercenando el Evangelio. Porque el Evangelio, que es la buena noticia, ¿no es cierto?, de que en Cristo tenemos salvación, no tiene contexto, no tiene sustento, si no existe primero este reconocimiento. Somos pecadores, no somos justos, no hay nadie justo, todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero el versículo 24 son las palabras más maravillosas que puede escuchar un pecador. Siendo justificados gratuitamente por su gracia. Por supuesto, gratuitamente, si no la podemos pagar. No la podemos pagar, no podemos nosotros hacer nada que cambie nuestra condición, hermano. Recuerden que el éxito, entre comillas, de Satanás más grande no está en el ateísmo, está en las religiones, está en las formas, está en toda la estructura que suponen el hecho de que haciendo tales cosas van a conseguir, ¿no es cierto?, ser agradables delante de Dios. No es así, no es así, hermanos. Entonces dice, siendo justificado gratuitamente por su gracia. No es algo merecido. Su gracia es exactamente la razón de nuestra redención. La fe es el vehículo que Dios estableció, pero la gracia es la razón. Y esa razón es inentendible para nosotros. Es inentendible para nosotros. Mediante la redención que es en Cristo Jesús. Solamente en Cristo Jesús. 1 Timoteo dice, no hay otro mediador entre Dios y los hombres, seres humanos, Jesucristo. Solamente Jesucristo, y Jesucristo como hombre, porque vivió una vida perfecta, porque esa vida perfecta fue ofrecida en sacrificio por la redención de nuestros pecados, y ese sacrificio fue acepto por el Padre, y entonces, habiendo sido la deuda saldada delante de Dios, los seres humanos podemos en Cristo ser aceptables a Dios. En Cristo somos declarados justos sin serlos. Es una declaración legal. Somos legalmente justos delante de Dios porque fuimos justificados no por lo que hicimos, no por nuestros rituales, no por nuestras acciones, sino por la obra de la cruz. Por la obra de la cruz. Ahora, recuerde que el concepto obra no se anula. El punto es que por las obras no somos salvos. Pero una vez siendo salvos, Dios tiene preparada una obra en nosotros. Y esa obra es la transformación. La generosidad, la compasión vienen como resultado de la transformación. Es la expresión de esa transformación interna. Pero sin salvación no hay obra que pueda, ¿no es cierto?, pagar o cambiar nuestra condición. Entonces el apóstol está hablando acerca de eso. Y está siendo, diríamos en términos actuales, lapidario ante la posición de los judíos religiosos, quienes atribuían, ¿no es cierto?, su condición de ser o haber nacido en el pueblo depositario de la palabra de Dios, ¿no es cierto? Y además de eso, la circuncisión. Les recuerdo que las mujeres quedaban bajo, ¿no es cierto?, entre comillas, la cobertura del esposo, ¿no es cierto?, en cuanto al tema de la circuncisión. ¿Ya? Entonces, la familia, de alguna manera,
las mujeres de la familia quedaban cubiertas por la circuncisión de los varones de la familia. Obviamente eso tuvo un propósito, tuvo un sentido representativo, pero no es que se anuló. Lo que se anuló fue el acto físico, porque la circuncisión ahora dice es en el corazón. Y esto no es una doctrina neotestamentaria, es algo que ya venía anunciado del Antiguo Testamento. Entonces dice, a quien puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Entonces le está hablando a estos judíos en los términos que ellos conocen y reconocen. Para ellos no les era ajeno el término propiciación, no les era ajeno, ¿no es cierto?, el término de justicia, ¿no es cierto?, sino que el apóstol les está dando el sentido verdadero de todo lo que hicieron sus antepasados durante siglos, con miras a la venida del Cordero de Dios, que no quitaría ya el pecado por una temporada, sino para siempre. Una vez y para siempre, dice el libro de los Hebreos. Versículo 25. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo, Jesús, y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Ahí está, al que es de la fe de Jesús. Si tú no eres de la fe de Jesús, tú no estás justificado. Y si no estás justificado y te mueres hoy día en la noche, todo el peso de la ley y del juicio cae sobre ti. Eso, hermanos. Por eso es que Pablo dice, les ruego, reconcíliense con Dios. No importa cómo me siento, no importa cómo creo. La gente dice, ¿cómo yo voy a reconciliarme con Dios si yo hablo con Dios todos los días? ¿No es cierto? Entonces, por eso es que es tan importante que nosotros ponemos nuestra fe y nuestra certeza objetiva en la palabra de Dios, no en nuestra parte emocional o cómo nos sentimos, sino que estoy convencido por lo que hizo. Eso es independiente de cómo nos podemos sentir a veces. ¿Quién no se ha sentido a veces que en realidad seré salvo yo después de la tontera que me mandé? O a veces nos sentimos casi como en el mismo trono de Dios, ahí, ¿no es cierto?, entre medio de los cuatro seres vivientes. Y a veces nos sentimos allá abajo. Gracias, Señor, porque Él es inmutable y su palabra es objetiva, certera, permanente, incondicional. Incondicional. Eso es para que nosotros tengamos esa paz, que es lo que vamos a ver hoy día o lo que estamos viendo hoy día. ¿No es cierto? Esa paz que viene de Dios, porque cada vez que pensamos algo, ya sea a favor nuestro o en contra nuestra, a favor nuestro nos recordamos que es por su gracia, no por mis actos. Y cuando es en contra de nosotros mismos, la misma gracia de Dios es la que nos da esa paz. Entonces el apóstol está recordando en el capítulo 3, en primer lugar, que no hay justo ni aun uno. En segundo lugar, estoy haciendo un resumen, no solamente, ¿no es cierto?, que solamente por la obra de nuestro Señor Jesucristo es posible que esa condición cambie, porque somos justificados en Él, que es el único justo a los ojos de Dios. Nosotros somos declarados justos por su justicia. ¿Ya? Luego en el capítulo 4 toma dos ejemplos para poner la lápida final al pensamiento de los religiosos judíos, y toma dos ejemplos. El más prominente de ellos, por supuesto, Abraham. Recuerde que ellos se declaraban hijos de Abraham. Jesús le dice, si ustedes fueran hijos de Abraham, harían las cosas que Abraham hizo. Y después Jesús les dice, Abraham vio mi día y se gozó, y ahí quisieron matarlo. Dijeron, ¿cómo tú tienes menos de 50 años y dices que Abraham dio tu día? Entonces todo esto resultaba absolutamente terrible, loco, en los oídos de los religiosos. Y acá Pablo los lleva y les dice, bueno, Abraham fue justificado antes de ser circuncidado o después de ser circuncidado. Abraham creyó siendo judío
o israelita o creyó antes de ser el linaje inicial de Israel. Abraham creyó antes de ser circuncidado. La circuncisión fue un acto que ocurrió casi después de 20 años, desde que Dios llamó a Abraham. Abraham era un pagano, Abraham era un hombre totalmente mundano, diríamos, y Dios lo llama de esa condición y lo saca. Eso es un ejemplo vivo, hermanos, porque también nosotros fuimos sacados. La palabra eclesía significa asamblea de los que fuimos sacados. ¿De dónde? Del mundo, de los gentiles, de aquellos que están sin Dios. Pero somos devueltos al mundo para brillar como hijos de Dios, no para seguir viviendo bajo los criterios del mundo. Entonces, les da este ejemplo tanto de Abraham como David para recordarles que ninguno de los dos fue justificado por obras, que el mismísimo Abraham, el patriarca principal o inicial de la nación de Israel, no tenía en ese tiempo, porque no existía Israel como pueblo. Israel vino a existir 650 años después como pueblo, cuando entran a conquistar la tierra prometida. Porque cuando salen de Egipto salen como una inmensa cantidad de gente que provenía de las distintas tribus, pero llegó a organizarse como un pueblo en el desierto y posteriormente ya a asentarse con territorio incluido cuando Josué conquista la tierra. Entonces, ninguna condición se daba para que pudieran decir el ejemplo de Abraham, porque el ejemplo de Abraham es que creyó sin ser circuncidado y creyó sin ser todavía siquiera un israelita. Entonces, con esas dos cosas, el apóstol ahora va a seguir y les dice 5:1, justificados pues por la fe. Entonces ya les queda claro que la única forma es la fe. Entonces, justificados pues por la fe. Ahora va a volver a hablar de la justificación, pero va a tocar el punto del resultado o los resultados de esa justificación, las bendiciones. La primera de ellas dice: tenemos paz para con Dios. Tenemos paz para con Dios. El Salmo 7:11. Dios es juez justo. ¿Estamos de acuerdo con eso? Bien. Y Dios está airado contra el impío todos los días. ¿Pero cómo? Bueno, ¿es justo o no es justo? Y Él dice que está airado contra el impío todos los días. Eso está en presente, siempre presente. Siempre está airado. Dios no cambia. Hermanos, esa es la condición que teníamos antes de que el Señor tuviera misericordia de nosotros, y esa es la condición en que permanece aquel que no está reconciliado con Dios. Es un enemigo de Dios. Eso lo tienes que tener claro tú, para que no se te ocurra, ¿no es cierto?, prometerle algo a alguien y decirle que Dios solamente lo ama, o que Dios quiere, porque Dios no vino a este mundo a morir para que nosotros tuviéramos un buen vivir. No vino para que se solucionaran nuestros problemas. No vino para cambiar a nuestro esposo, nuestra esposa, para darme un mejor trabajo. No vino para darme una salud física permanente y que ni siquiera me resfriara. Vino a salvarnos. Muchas veces decimos nosotros el infierno, y es verdad. Pero ¿sabe de qué vino a salvarnos? De su propia ira. De su propia ira, hermanos. Esto tiene que hacernos tener mayor conciencia y misericordia cuando le compartimos a alguien el Evangelio, y también en nuestra forma de vida. Somos responsables. Hoy día los cristianos casi
no pensamos en las consecuencias de nuestros actos muchas veces. Porque decimos, bueno, esto es mi trabajo, bueno, esto es mi esto, bueno, esto es mi Facebook, bueno, esto es mi vida privada. Hermanos, todo tiene consecuencias. Quizás no contigo, pero sí con tu entorno. Por eso es que pensamos, espero, antes de decir algo. Y créanme, yo se los digo de primera mano, es un ejercicio absolutamente necesario, porque normalmente uno a veces, y claro que me ha pasado y claro que te ha pasado, dice o hace cosas que no debiera hacer. Pero que esas caídas sean un aprendizaje y no algo que se va acumulando. Un aprendizaje, hermano. ¿Por qué? Porque nosotros somos las cartas de Cristo hacia aquellos que no lo conocen. Ellos pueden rechazarlo o quiera Dios que puedan recibirlo. Pero el que le va a mostrar cómo y quién es Cristo somos nosotros. No en una vida perfecta, pero sí en una vida que busca la rectitud de Dios. Que busca la rectitud de Dios. Dios está irado contra el impío todos los días. Todos los días. Esa es una condición tan permanente e inamovible como que somos salvos por gracia. Como que hemos sido librados de la muerte y de la condenación por la obra de Cristo. Entonces, ¿cuál es la condición? ¿Por qué es tan importante y por qué es lo más maravilloso que te puede haber pasado a ti y a mí? Estar en paz con Dios. Estar en paz con Dios. Efesios, capítulo 2. Rapidito vamos a leer la porción completa para que vean que en una carta de 5 capítulos, muy cortita, este es uno de los temas principales. Está hablando Pablo a esta iglesia en Éfeso, que fue la iglesia principal, ¿no es cierto?, del Asia Menor, de la cual salieron muchos a abrir otras iglesias. Les dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Cómo estábamos? Muertos en delito y pecado. No estábamos enfermos, estábamos muertos en delito y pecado. Esta es la controversia que se produce en nuestra mente, pero no en la mente de Dios. ¿Cómo es que yo creía entonces? Porque Dios te dio la fe para creer. Pero entonces si me la dio a mí, ¿yo puedo ser mejor que al que no se la dio? No, porque es por gracia. Pero no puedo anular la palabra de Dios porque no la entienda o no me cuadre en mi mente finita y reducida. Es así. Aparte que esa no es nuestra función. Nuestra función es, ¿qué cosa? Predicar el Evangelio. Vivir una vida que honre a Dios. En lo que sea que tengamos que hacer. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Los hijos de desobediencia son aquellos que no han sido justificados. Pero yo no obedecí porque era mejor. Yo obedecí por la gracia de Dios. ¿Sabemos nosotros eso? Sabemos que Dios es soberano, pero no sabemos a quién Dios le ha aplicado su gracia. Por eso es que tenemos que predicar el Evangelio a toda criatura sin excepción. Y por eso es que no tenemos que manipular el Evangelio. Porque no es mi técnica o mi táctica lo que va a convertir a una persona, es el Espíritu de Dios. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos, si éramos por naturaleza hijos de ira. Vaya anotando todo eso, hijo de desobediencia, hijo de ira. Si una persona no está reconciliada con Dios, es un hijo de desobediencia y es un hijo de ira. Lo mismo que los demás. Y acá viene, pero Dios que es rico en misericordia. Ahí está la explicación por qué. Por eso es que el evangelismo y el querer agradar a Dios debiera ser la acción más sublime de nuestro corazón, el anhelo de nuestro corazón por la gratitud que Él
por lo que Él hizo por mí. Por lo que Él hizo por mí. Tenemos un par de años, un par de décadas quizás en el mejor de los casos, para agradarlo en este mundo, para hacer su luz y su sal. ¿Y en qué estamos preocupados? No voy a decir, viste, estoy a punto de decir algo que no debía. En lo carnal. Lo carnal no es que estés mirando pornografía, lo incluye. Lo carnal es decir que las cosas de Dios son como secundarias. En realidad yo lo que quiero es esto, lo que quiero es esto, otro, y no me importa. Y la gente pasa por el lado, vive delante de ti sin recibir el mensaje. No somos responsables de que sean salvos, eso le corresponde a Dios, pero sí somos responsables de vivir y de predicarle a toda criatura que está perdido, que está condenado, que es un hijo de ira, y que el único que puede sacarlo de esa condición es Cristo. Y explicarles el Evangelio. Probablemente tu audiencia después de eso se reduzca mucho, pero los que se queden van a tener el cimiento correcto. Soy pecador, estoy condenado. No pensemos que el evangelismo es una cosa masiva. No, el evangelismo no siempre es una cosa masiva. No siempre es una cosa masiva. Puede que las decisiones de la gente sean masivas. Yo conozco gente que hizo decisiones y hasta se bautizó, pero ha vivido toda su vida como un pagano cualquiera o una pagana cualquiera. Por lo tanto, no hay fruto. No hay fruto. El fruto que le importa a Dios no importa cuántos libros haya leído, no importa cuántas cosas publica en Facebook, ¿no es cierto? Y tantas cosas y canciones y todo eso. No importa eso. Porque no es lo que ve Dios. Lo que ve Dios es el fruto, la transformación interna. Al que era mentiroso deja de ser mentiroso, lucha por no mentir. Al que era esto, eso, fruto espiritual. Al que no tenía un corazón hacia Él, tiene un corazón hacia Él. Un cristiano jamás se va a gozar en el pecado, no lo va a justificar. El pecado nos tortura cuando lo tenemos nosotros ahí, no lo queremos soltar porque eso va a significar ¿qué cosa? Consecuencia. Pero no podemos archivarlo como bueno, ya Dios me perdona. Hermanos, por eso es que mucha gente dice, bueno, pero ¿cómo esta persona es cristiana y mira cómo vive? La Biblia dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Y eso es lo que más confunde al mundo. Porque un verdadero hijo de Dios que ha nacido de nuevo, aunque sigue siendo pecador, lucha contra el pecado. Y no lucha, ¿no es cierto?, como un mártir. Lucha como un agradecido. Lucha como alguien que no encuentra ninguna cosa en sí mismo y lo único que quiere es agradar a Dios. Lo único que quiere es agradar a Dios. Que se arrepiente, que es capaz de enfrentar la mentira que le dijo a su amigo o a su amiga. ¿Sabes qué? Tengo que decirte una cosa. La verdad, cuando el otro día que llamaste, en realidad te mentí. Sí estaba. Pero quiero decirte que me tienes hasta aquí y por eso no te contesté. Entonces, lo que quiero decir con esto, hermano, en realidad lo que la palabra quiere decir es que nosotros, que estábamos muertos en delito y pecado, y que eso para nosotros era normal, antes era normal, no lo consideramos ni pecado. Pero ahora hasta eso nos carcome. Nos carcome. A veces yo veo un número de celular que se repite, me llama. Y contesto, le venimos a ofrecer un plan de Entel. Me dije, menos mal que era esto, señorita, no, fíjese que terminó de mañana, hasta luego. Porque hasta eso una hora contesta bien, porque la otra persona es una trabajadora. Antes colgaba nomás ya. Y a veces cuando estoy iluminado, así escucho todo el plan, toda la cosa, y hago preguntas y toda la cosa. Pero normalmente, señorita, no, en realidad no estoy interesado. Pero, por favor, que tenga un buen día. Entonces,
¿Por qué? No es que uno se vaya haciendo bueno, es porque Dios te va moldeando con dolor. Con dolor. Entonces, seguimos en Efesios, versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Fíjense en los tiempos verbales. Dios está airado con el impío siempre, presente continuo. Dios nos amó, pasado, ¿no es cierto? Y ahí podemos entender que dice que cuando nos amó, antes de la fundación del mundo. ¿Entiendo eso yo? No. ¿Lo entiende alguien? Nadie. Pero no puedo negar la palabra porque yo no la entiendo. Él me amó, tiempo pasado. Un día se manifestó, pero Él me amó de antes. De antes de la fundación del mundo, Él determinó que yo fuera su oveja, que tú fueras su oveja, y que un día escucharía su voz e iría a Él. Entonces, aún estando nosotros muertos en pecados, o sea, nos amó, y uno dice, bueno, ¿por qué nos amó? Pero igual estábamos muertos. Sí, estábamos muertos en delito y pecado. Esa era nuestra condición, hasta que Él se manifestó, pero Él no empezó a amarme ahí. Él me amó antes. ¿Recuerdan lo que dijo Jesús? Yo vengo a buscar lo que se había perdido, tiempo pasado. Él nos encontró. No nosotros lo encontramos a Él. Él nos encontró a nosotros. Por eso que, lo vamos a ver después, los días miércoles, la parábola de la oveja perdida no tiene nada que ver con el que se fue allá y veo como zángano, no. Tiene que ver con otra cosa. Esa oveja perdida eras tú, era yo. Y Él nos encontró en distintas condiciones. De distintos lugares nos sacó. Pero no se está refiriendo al apóstata que no se quiere. Entonces dicen, ay, pero y la oveja perdida, y esto, ¿por qué no lo llaman a él? Que esto, que lo vi el otro día, ¿no es cierto? Y esta cosa aquí está tan equivocado y no quiere. Entonces, claro, tú vas, lo llamas y resulta que no te encontrás con una oveja, te encontrás con un lobo que te muerde, que te escupe. Y dale con que es oveja. La oveja perdida no es aquel que vive como pagano, aunque hizo una decisión, aunque se bautizó. Esa no es una oveja perdida. Puede que algún día sea un pródigo, pero no es una oveja perdida. El Señor vino a buscar a sus ovejas. Y Él deja las 99 y se va a buscar, te fue a buscar a ti. Me fue a buscar a mí. Y yo estaba descarriado, claro, estaba muerto en delitos y pecados, vivía con la corriente del mundo, estaba descarriado, pero Él me amó y me vino a buscar. Entonces, la interpretación que se hace muchas veces en la Escritura es por la ausencia total de un conocimiento del Antiguo Testamento, de los contextos, a quien Dios le llama oveja. A quien Dios le llama oveja. Y a quien Dios le llama oveja en el Antiguo Testamento es a quien le llamará oveja hasta el final de la Biblia. Hasta el final de la Biblia. Juntamente con Él, versículo 6, nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. También tiempo pasado, porque Dios no tiene tiempo. Él ya nos ve de una manera glorificada. Nosotros estamos en este tránsito terrenal para mostrar en los siglos venideros, en un futuro lejano, las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. ¿Cuáles son las obras que Él preparó de antemano que anduviésemos en ella? Nuestra transformación. Lea Gálatas 6, el fruto de la carne y el fruto del Espíritu. Él preparó que todos sus hijos tuvieran gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad. Y a partir de eso,
se puede desarrollar cualquier obra generosa, compasiva, lo que sea. Pero la transformación es de adentro hacia afuera. Volvemos a Romanos. Entonces, estamos en paz con Dios. Ese es el primer y más maravilloso resultado de la justificación, de haber sido declarado justo. No soy enemigo de Dios, soy su amigo. Jesús dijo que Él daba la vida por sus amigos, no por sus enemigos, sus amigos. Yo era un enemigo, pero yo estaba desde antes, porque desde antes estaba amado. Él me sacó de los enemigos porque soy su amigo. Aquellos que están sin Cristo son enemigos de Dios, son hijos de ira, son hijos de desobediencia. ¿Sabemos quiénes son? No. Por eso el Señor dijo, vayan y prediquen a toda criatura. Los uso a ustedes para que su voz, por medio de su voz, expresen mi evangelio y las ovejas vuelvan al redil. Vuelvan al redil. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. No por medio de tu sacrificio, no por medio de tus mandas, no por medio de los ídolos, no por medio de tal o cual personaje, ¿no es cierto?, santo o lo que sea, solo por medio de Jesucristo. Por medio de Jesucristo, hermano. Entonces, la realidad es que estamos reconciliados con Dios. 2 Corintios 5. Versículo 17 al 21. 2 Corintios 5, 17 al 21. De modo que si alguno está en Cristo, ese es, si alguno está en Cristo, ese es el requisito, habiendo sido justificados por Él. Nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Futuro, ¿no es cierto? Se van haciendo, dice la palabra también que nosotros vamos siendo renovados de gloria en gloria. Este es un proceso continuo, pero un día, ¿no es cierto?, recibiremos ese cuerpo glorificado y ya el pecado no tendrá más presencia en nosotros ni poder en nosotros. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo. Él es el que nos reconcilió consigo, no nosotros nos reconciliamos con Él. Él nos reconcilió con Él por medio de aquel que es nuestro Señor Jesucristo. Cuando la gente dice, mira, yo en realidad estoy enojado con Dios porque la gracia de Dios es maravillosa, la providencia de Dios es maravillosa, porque es Dios quien está enojado con nosotros, a menos que estemos en Cristo. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio, y aquí viene, el ministerio de la reconciliación. Eso es lo que nos compete. El ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, sino se encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Lo único que puede ver un no cristiano de lo que es el reino de Dios es ver cómo eres tú con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, tus prioridades, todo, tu forma de ser, tus actitudes, ¿a qué le das importancia? ¿Qué es lo realmente importante en tu vida? Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios, fíjese la palabra que usa, rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo,
reconciliados con Dios. Esa es nuestra función. Le rogamos que se reconcilien con Dios, pero por medio del evangelio verdadero, completo. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Todo es en Él. Juan, recuerde que acá dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Juan, capítulo 3. ¿A todo el mundo? Sabemos que no. Él vino a buscar lo que se había perdido dentro del mundo. Juan 3, 16 y 17. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree, porque muchos llegan hasta ahí, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido. Quiero que pongan atención siempre cuando leen la Biblia en los tiempos. Ya ha sido. ¿Cuándo fuimos nosotros rescatados? Antes de la fundación del mundo. ¿Cuándo fueron ellos condenados? Antes de la fundación del mundo también. ¿Sabemos eso nosotros? No. Hay que predicarle el evangelio, por supuesto. Esto no debe haber contradicción en nosotros. No podemos nosotros cuestionar la soberanía y la gracia de Dios, porque en nuestra mente no cabe esto, pero ya ha sido condenado, porque no ha creído en qué cosa, en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, claro, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. La luz produce, sabemos todos, esos dos efectos: o la gente se va a acercar o la gente se va a alejar. Los que se van a alejar es porque no quieren que sus malas acciones sean vistas y se va a seguir justificando. Los que nos acercamos a la luz es porque reconocemos que estamos podridos en nosotros mismos, y la única forma es que Dios nos limpie por medio de su sangre. Saltemos al versículo 36, porque todo sigue en la misma línea. Está dentro del mismo capítulo 3. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que el purgatorio, no sé, se reencarnará en otra cosa después hasta llegar al, ¿cómo se llama?, al nirvana. ¿Qué? No. El que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Por eso es que cuando tú predicas bien el evangelio, deja los resultados en Dios. Pero si tú le dices a alguien, y puedo entender eso porque no es cómodo, porque tampoco debemos actuar como aquellos jueces morales, ¿no es cierto?, que le digamos a otra la clase de persona que es. No, lo que importa es la clase de persona que somos nosotros. Y le decimos realmente, y Pablo dice, les rogamos, se reconcilien con Dios. Si alguien se tiene que reconciliar con alguien, porque están peleados, ¿no es cierto? Y entonces dice, reconcíliate con Dios. Esta es tu condición. Esto es lo que dice Dios de tu condición. Es que yo no puedo creer eso, como me va a decir a mí que yo, o me va a decir que esta persona, y como siempre me saca, me va a decir que la Madre Teresa de Calcuta, y me va a decir que y todos esos ejemplos, ¿no es cierto?, sublimes en lo humano, a la gente le resulta imposible. ¿Por qué? ¿Recuerdan el pasaje que dice que el evangelio es locura para el que se pierde? Claro que es una locura. Por eso es que nosotros no tenemos que seguir y meterla. Ya le dijiste esta condición hasta que, y ora, porque en algún momento él va a decir, ¿sabes qué? Me quedo dando vuelta a lo que me dijiste. Bueno, ahí le responde.
El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. La ira de Dios está sobre él. Vale decir, cuando esa persona muere sin Cristo, muere sin justificación, y la ira de Dios está sobre él. Hermanos, esto que predicamos y esto que predico hoy, no, seguramente por tu cabeza, igual que la mía, pasa mucha gente a la cual yo quiero mucho, incluso familia. Y lo único que te puedo decir, ora, porque mientras el Señor les conceda vida, mi esperanza, porque yo no conozco antes la fundación del mundo. Con suerte conozco y cada vez menos la memoria está fallando, lo que pasó hace como 3 o 4 días. Esa no es mi función, esa es la soberanía de Dios. Mi función, mi misión es rogar, clamar por misericordia, porque Dios hace el milagro. Y para mí va a ser un tiempo presente, para Dios va a ser ya un tiempo pasado. Pero ¿qué es lo que hace en mi corazón cuando me vuelco hacia eso, en el tuyo? Me transforma, porque comienzo a amar a otros y dejar de amarme a mí. Dejar de amarme a mí. A propósito, los que piden oración, esto es un paréntesis, que me acordé. Los que piden oración por personas, ¿no es cierto? Oren por favor por mi tía Juana que le salió un callo y no puede caminar. Después tú les preguntas, bueno, ¿y la tía Juana cómo está de su callo? No, si la tía murió. Y no contaste, no dijiste, nada. Ah, que me olvidé. O sea, esas típicas cuestiones, mira, ora por Juana, ora por este. No. Comprométete. A lo mejor haz una oración inicial y digas, Señor, te ruego por esta tía Juana que yo no conozco, pero tú la conoces, ¿no es cierto? Y si está en tu voluntad, Señor, ten misericordia de ella y quítale el callo. ¿Me entiendes? Pero si yo pedí oración por alguien, lo mínimo que puedo hacer en un momento determinado, sanó, murió, se levantó, se fue, le salió, no sé. Pero esa enfermedad, ¿por qué creen ustedes que hace años no hay peticiones de oración ahí? Porque el día lunes era así un alto de cuestiones. Decía, ¿en qué rato? Es falso. Oremos los unos por los otros, claro. Pero si tú oras por lo menos por 3 o 4 personas mías que yo realmente estoy en contacto con ellos y estoy pendiente de ellos y te los traspaso a ti, tú traspásame 3 más y yo voy a orar por ellos y oramos los unos por los otros también y podemos seguir orando. Entonces tenemos que aprender a usar la oración. A usar la oración. Y si la cosa se resolvió, como se haya resuelto, comunícalo. Porque si no resulta que uno ora por personas que ya partieron. Cierre paréntesis. Entonces, volvamos a Romanos para ir finalizando. Romanos 5:1. Justificados pues por la fe. Espero que eso ya esté claro en nosotros, hermanos. Justificados pues por la fe. No hay mérito, no hay nada. Es Él incluso el que nos da el vehículo para recibir su gracia. Justificados pues por la fe. Tenemos paz. No te olvides de eso. Tenemos paz para con Dios. Aunque tu vida o mi vida externamente no tenga paz, aunque haya relaciones personales difíciles, personas difíciles, instancias difíciles, por cierto que nos afectan, pero echa mano a la vida eterna. Estoy en paz con Dios. Y si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Pero no dejemos que las circunstancias nos quiten esa paz que viene de Dios. Filipenses dice la paz que sobrepasa todo entendimiento. No pidamos que el mundo lo entienda. Mostremos esa paz. Versículo 2. Por quien también tenemos entrada. Por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Tenemos entrada. No lo vamos a buscar, pero
en el Antiguo Testamento, en el libro del Éxodo, cuando Dios fue a hablar con Israel, dijo: solo sube Moisés. Aarón ahí en la falda del cerro nomás, y el resto ni se acerque. Solo Moisés. En el tiempo del tabernáculo y posteriormente el templo, un hombre, el sumo sacerdote, podía entrar a la presencia de Dios. Nadie más. Y Éxodo 38 dice claramente que incluso le cosían una campanita porque podía ser que entrara sin haberse purificado y moría, y nadie podía entrar a sacarlo. Un hombre, el sumo sacerdote. Cuando Cristo dice en la cruz: consumado es, se recuerda lo que ocurre en el templo. Se rompe el velo y queda expuesto ese lugar santísimo. Y ahora todo aquel que está en Cristo tenemos acceso al trono de la gracia. No necesitamos un mediador, no necesitamos un sacerdote, no necesitamos a nadie. No necesitamos. El pastor no intercede por ti, puede orar por ti, pero la intercesión es un acto efectivo. Primera de Juan dice: si pecamos, porque seguimos pecando como cristianos, abogado tenemos, defensor tenemos en Cristo. Él intercede por nosotros. Él intercede por nosotros. El catolicismo romano, entre sus muchos crímenes espirituales, tiene lleno de intercesores y cada día aparecen más. Entonces, la intercesión es solo por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hebreos 7:25. Todo Hebreos 7 habla sobre el sacerdocio de Melquisedec de Jesús. ¿Por qué dice Melquisedec? Solamente en resumen, porque Jesús no era de la tribu de Leví, que era el linaje sacerdotal. Él era de la tribu de Judá. Pero él oficia como nuestro sumo sacerdote, como el Cordero, como nuestro mediador. Él es todo. 7:25. Por lo cual, refiriéndose a Jesús, puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Siempre intercede por nosotros. Entonces, no hay otro mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. En ningún otro hay salvación, decía Pedro en Hechos 4. Y hay un solo intercesor, es nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo. Hebreos 8. 12. Él intercede por nosotros. ¿Y qué hace con nuestros pecados? Porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. El perdón pleno, total de nuestras injusticias. Hebreos 4, 14 al 16. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote, lo necesitamos. La economía del templo no ha terminado. La economía del templo existe, pero en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Él es el Cordero, Él fue la propiciación, Él es nuestra paz, Él es todo, y hoy oficia como nuestro sumo sacerdote. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Claro que nos conoce, por eso es que Él puede ser un efectivo sumo sacerdote. Y en función de eso, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia. Esto está hablando después de ser salvo.
Nos acercamos a Él buscando misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hebreos 10. Esto se está refiriendo a la profecía de Jeremías que se enfocaba en nosotros, en el nuevo pacto. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo. Porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Porque donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Por eso es que no hacemos más ofrenda por el pecado, sino que buscamos arrepentirnos y Él intercede por nosotros. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Y en ese contexto dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Si alguien tiene la costumbre de no congregarse, revise su salvación. Si alguien no tiene relación con esta iglesia o con una iglesia, y no de entrada y salida como un visitante, sino como parte de un cuerpo, tiene que revisarse, porque el Hijo de Dios anhela la comunión de los santos. Anhela la comunión con los santos. Ahora, todos los santos somos 10 puntos, no, con suerte llegamos 3, 4. Pero ¿sabes qué genera eso? Que aprendemos a amarnos, porque somos todos distintos. Todos distintos, no voy a decir lo que siempre digo, pero somos todos distintos. ¿No es cierto? Y el mismo Señor nos alimenta a todos. A todos los mismos nos alimenta. Y nos saca al mismo patio. Y estamos todos ahí. Y increíblemente ya el puma no me tira arañazo. Y si alguna vez me lo tiró, me pide perdón. Y yo le pido perdón porque alguna vez le pegué un palo. ¿No es cierto? Y así es como convivimos. Pero si nos da lo mismo, y mira esa cuestión, mira, puros problemas. Sí, puros problemas, pero también puras bendiciones. Y todo esto es plural. Todo esto es plural. Mantengámonos sin fluctuar. Considerémonos, acerquémonos. Es plural, no es acércate. No, es plural. Todo aquel que rechaza a la iglesia está rechazando a la esposa de Cristo. Y si no es parte de la esposa de Cristo, jamás podrá estar en las bodas del Cordero. Y la iglesia es el lugar donde Dios nos entrena, donde Dios cultiva más que en ninguna otra parte el amor, el cuidado, la preocupación, la generosidad. En todo sentido, hermano. No estoy diciendo que no tengas contacto ni amistad incluso con gente del mundo, incluida tu familia quizás. Pero lo que no es aceptable como un hijo de Dios es que no exista ningún tipo de conexión con la iglesia más que el día domingo, si es que, ¿no es cierto? Y en realidad, hasta ahí nomás. ¿Eso es para que pases todos los días en la iglesia? No. Pero si alguien puede, a lo mejor sí. Porque siempre, pues no se trata de estar todos los días en la iglesia. Ya, pero todos los días veis la novela. ¿Cierto? Y todos los días, todos los días. Pero la iglesia no, o sea, no, todos los días es un abuso, no, pues no se trata de eso. Pero todos los días, ¿qué tal tu rutina? Entonces, cuidado también con esas cosas. Pero él dice, ¿no es cierto?
Tenemos un gran sumo sacerdote. Nos acercamos al trono de la gracia. Terminamos volviendo a leer Romanos. Ahora, espero en el Señor, habiendo profundizado aún más en esta maravillosa palabra, Romanos 5, 1, 2. Justificados pues por la fe. Si aquí hay alguien que no se ha reconciliado con Dios, yo le ruego que lo haga. Le ruego que lo haga. Que reconozca delante de Dios su condición. Que deje de pelear con su orgullo, con su tradición o con lo que sea. Porque si no está justificado, usted puede terminar sus días hoy, mañana, en una semana o quién sabe cuándo. Pero ese es tiempo que se está gastando. Y recuerde lo que dijo Romano en los primeros capítulos. El impío acumula ira para el día de la ira. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él es el único mediador. Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por Él. Pero Él dice también, lo que el Padre me da, yo nunca, jamás lo voy a echar fuera. Si usted y yo somos hijos de Dios y hemos sido salvados, la salvación no se pierde. La salvación no se pierde porque no depende de nosotros, depende de Dios. Él que comenzó la buena obra la va a terminar. No es que nos salva por fe y después nos suelta a nuestra capacidad. No, es Él. El que nos salva es el que nos transforma. Es el que nos cuida. Es el que nos preserva. Por eso, hermanos, es tan importante esto. Porque, versículo 2, por quien también nuestro Señor Jesucristo tenemos entrada. Cada día que tú te acercas en oración al Señor, estás en el trono de la gracia. No hay un velo que te separe de Él. No tienes que llamar al pastor, no tienes que llamar a nadie. No, porque tú, si eres un hijo, una hija de Dios, entonces tú tienes acceso al Padre directo por medio de nuestro Señor Jesucristo. A esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos. Claro que sí, lo que estamos esperando es el último paso de nuestra redención, que es la glorificación. Cuando un día Dios nos resucite con un cuerpo glorificado. Y esa es nuestra esperanza, la esperanza de la gloria de Dios. Nos ponemos de pie para orar. Padre, te damos gracias, Señor, porque inmerecidamente, Señor, mientras más conocemos de ti, más cuenta nos damos de lo inmerecido que fue el regalo que nos das, Señor. Estamos en paz contigo, Señor. Y no queremos olvidar tu palabra, porque el estar en paz contigo no ha dependido de nosotros en ningún punto. Pero ya estando en paz contigo, Señor, nos has llamado a hacer buenas obras, a ser transformados por el Espíritu Santo con el cual nos has sellado para ese día en que nos des un cuerpo glorificado. Y nos has mandado, Señor, en esta vida, a clamarle a este mundo que se reconcilie contigo. Gracias, Señor, por todas tus bendiciones. Gracias, Señor, porque seguimos aquí y nos das oportunidad de ser tu sal y tu luz en este mundo, un día más. En el nombre de Jesús.